Bueno chicos, vamos a ver hoy el último apartado de la página 60, que era el régimen demográfico moderno. Es la última etapa de comportamiento de la población. Es decir, es básicamente el comportamiento demográfico que ha existido en España desde la crisis económica de 1975 y hasta la actualidad. Bueno, pues se caracteriza esta etapa por todo lo contrario al régimen demográfico antiguo. Es decir, en este caso la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad va a ser reducida. Eso significa que nace poca gente y muere también poca gente. Bueno, vamos a analizarlo apoyándonos otra vez en el gráfico. La línea azul, que era la natalidad. Fijaos qué caída desde el año 75. Para esa época había unos 19 nacimientos por cada 1000 habitantes aproximadamente, y ya para el año 98 se hablaba de unos 9 nacimientos por cada 1000. España ya, desde la década de los 90, pasó a formar parte de los países europeos con los datos de natalidad más bajos de todo el continente. Por eso cuando el libro habla de un descendimiento brusco está más que justificado. Tenéis que tener en cuenta que en apenas 30 años los nacimientos se redujeron hasta la mitad. Como veis aquí, desde el año 98, sin embargo, se corta esa tendencia al descenso para comenzar a subir levemente. Bueno, ¿y qué elevó los nacimientos? Pues la llegada de inmigrantes. Ellos frenaron esa caída. Sin embargo, esa recuperación duró muy poco porque llegó la crisis económica que resultó implacable. Bueno, pero en líneas generales, como veis, el descenso es notable. ¿Qué fue lo que provocó ese comportamiento? Aquí os lo explica perfectamente. En primer lugar, la inestabilidad laboral. Los problemas para encontrar trabajo han provocado que los jóvenes permanezcan cada vez más años en los domicilios de los padres y, claro, por supuesto, que se planteen tener hijos muchísimo más tarde, y esto retrasa la edad fértil de la mujer. Además, ya sabéis que a día de hoy tener un hijo supone un coste económico grande. Entonces eso también explica que las familias numerosas no sean tan habituales como antes. Los hijos son una carga económica porque además se desea cuidarlos lo mejor posible. Luego también se explica esa tendencia por la incorporación de la mujer al trabajo, lo cual va unido al retraso en la maternidad. Muchas mujeres salen del hogar y emplean cada vez más años en su formación. Eso retrasa también el momento en que deciden ser madres. Ya vimos, por ejemplo, una noticia que decía que para el siglo pasado la edad media en la que las mujeres tenían su primer hijo era de unos 25 años y que actualmente el primer hijo se suele tener en torno a los 30 años. ¿Por qué? Porque en los 25 años muchas mujeres a lo mejor están trabajando y estudiando, no tienen ni tiempo ni dinero para ponerse a tener hijos, o otras muchas simplemente están estudiando, terminando sus carreras, formándose con posgrados. ¿Vale? Luego también se explica por el hecho de que existen anticonceptivos cada vez más eficaces y en general también por el deseo de las familias, como dice aquí, de tener más tiempo libre y de disponer de más ingresos. A esto me refería básicamente el otro día cuando os hablaba de que se ha experimentado un cambio de mentalidad. Antes el fin de una pareja, bueno, no el fin, sino que lo normal era el de formar una familia. Ahora no tiene por qué. Para muchos jóvenes, de hecho, no es su principal objetivo en la vida, sino que priman otros. El gusto por viajar, por contar con un buen colchón de ingresos o por no tener pronto cargas familiares inciden en este comportamiento. Bueno, por otra parte, habría que hablar de la tasa de mortalidad, es decir, que nos vamos a la línea roja. Se sitúa en cifras bajas, en torno al 9 o 10 por 1000. Fijaos qué cambio con respecto al régimen demográfico antiguo, en el que por cada 1000 personas morían 35 o más, y ahora por cada 1000 personas mueren unas 9. Pues claro, estamos mejor. ¿Y por qué estamos mejor? Ya lo sabemos, mejoras en el nivel de vida, mejoras alimentarias, mejoras sanitarias, higiénicas. En cualquier caso, es bastante curiosa la línea de mortalidad, porque no hay cada vez menos muertes, como ocurre con la natalidad. ¿Y por qué no hay cada vez menos muertes? ¿Por qué no muere menos gente si la sanidad no hace sino que
mejorar? Pues porque de hecho es precisamente el número cada vez más alto de ancianos los que sube esa mortalidad. Como la esperanza de vida cada vez está más alta porque la medicina avanza y porque el sistema sanitario es bueno, pues hay una población envejecida. Entonces eso también aumenta la mortalidad. Todo esto se resume básicamente en que a día de hoy hay poca gente joven y mucha población mayor. Entonces, con esto el ritmo de crecimiento, como dice el libro, es muy bajo o directamente inexistente. ¿Vale? De hecho, en los últimos años en España la población no ha crecido. Aquí os traigo, por ejemplo, esta noticia. Dice, España, más muertes que nacimientos. Esta noticia es del 2018. El saldo vegetativo se hunde a su mínimo histórico. ¿Vale? La población está decreciendo en los últimos años. Hay más muertes que nacimientos. Bueno, los mapas que tenéis a la derecha de la página 61, de la página 60 son interesantes. Lo que pasa que las tasas son del año 2013. No están del todo actualizadas, pero nos valen. ¿Por qué? Porque he metido en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, para ver los últimos datos que hay y los resultados tampoco es que hayan variado mucho. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, del mapa de natalidad, Melilla sigue siendo el lugar de España que a día de hoy cuenta con una tasa de natalidad más alta. Lo que pasa que ha bajado un pelín, ¿vale? Ha bajado de 18 a 15. Y Asturias sigue siendo el territorio más perjudicado porque es el lugar también a día de hoy en el que menos nacimientos se registran, ¿vale? La fecha que tenéis en el libro, como digo, es del 2013, actualmente esta tasa está en el 5,6. En el caso del mapa de mortalidad, Melilla es de nuevo la que menos muertes registra. A día de hoy sus tasas están en 6 muertes por cada 1000 habitantes. Y en el caso de Asturias, de nuevo, es el peor, ¿vale? Es, digamos, el lugar más envejecido que habría en toda España. Conclusión. Demográficamente Asturias es la más crítica y Melilla la mejor ahora mismo en España. En Asturias lo que pasa es que la población joven en su mayoría migra por razones económicas, con lo cual allí se queda la población más mayor y claro, si los jóvenes migran forman una familia fuera y si forman una familia fuera los hijos se tienen fuera, de ahí que la natalidad sea siempre tan baja. Y luego en caso del crecimiento natural total que tenemos en España, ya sabéis que es malo. A día de hoy seguimos estando en números rojos. Por último, también me gustaría comentar cómo está Castilla-La Mancha. Os dije que os leyeseis el apartado 9.3 de la página 68 para conocer algo más de nuestra comunidad. Este primer párrafo es bastante fácil de entender porque es el mismo comportamiento que hemos explicado para toda España. Pero la estructura por edad es interesante, nos dice algo más. Nuestros datos son realmente preocupantes porque, como veis, es una población bastante envejecida. Se vive más, entonces hay más ancianos. El año pasado ya os puedo decir que la población mayor de 64 no era del 18%, ¿vale? Sino que el 19% del total a día de hoy tiene más de 64 años. Esta es una tasa que ha subido, porque como digo, estos datos que os vienen en el libro están poco actualizados y se prevé que siga subiendo. Es decir, la población de Castilla-La Mancha no tiene pinta de rejuvenecer. ¿Por qué? Pues porque hay mucha emigración, gente que sale de aquí para buscar trabajos. Entonces así perdemos nacimientos. De hecho, nuestra población no está creciendo. El año pasado, para que lo sepáis, hubo en nuestra comunidad casi 4.000 muertes más que nacimientos. Bueno, pues con esto yo creo que ya habríamos echado un buen vistazo a la demografía de nuestro territorio y ya el próximo día veremos directamente las pirámides de población y también los movimientos migratorios. Si tenéis algún tipo de duda, me lo hacéis saber.